Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, estamos en otro programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Yo soy Leandro Vergara y hoy estoy sin mi compañero que está con licencia avisada, desde luego. Y bueno, vamos a seguir otro programa de Derecho al Día, siempre tratando de relacionar temas vinculados al derecho que ciertamente tengan relación con la actualidad. Y ciertamente el tema de la actualidad hoy nos convoca de una manera muy especial, porque digamos que convergen 3 o 4 situaciones. Una, que estamos hablando en un medio de comunicación. Con lo cual, 2, que estamos hablando de leyes. 3, que vamos a hablar seguramente de una sentencia judicial. Si alguien es un poquito perspicaz, quizás se dé cuenta, relacionando actualidad y las 3 cosas que dije, que el fallo Clarín, el fallo de los medios de comunicación, es un tema de importancia institucional y que ciertamente es motivo de comunicación y de debate en todos estos días. Hay que decir, entre otras muchas cosas, que es un fallo que tiene 400 hojas. Tener 400 hojas supone una gran voluntad para querer leerlo, digamos, cierta pericia para comprenderlo y además realmente ser especialista y estar muy involucrado, y eso tampoco es habitual. Para lo cual hemos decidido, bueno, convocar y contar con la estimable colaboración de un profesor de la facultad, que es el doctor Alfredo Vítolo, que es abogado, graduado con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, el mérito que no todo estudiante ha tenido, por ciertamente. Es Master of Law de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, de Estados Unidos de América, y bueno, y es profesor adjunto por concursos, naturalmente, de Derecho Constitucional, de Derechos Humanos y Garantías de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido juez de la Cámara Federal de la Constitución Administrativo, asesor del Ministerio de Defensa de la República Argentina, y es un abogado también que tiene cierta experiencia en el fuero. Alfredo Vítolo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leandro? Bueno, es un placer que nos acompañes. No, por favor. Vos sabés que una frase muy remanida, el tiempo es escaso y en estos medios, y bueno, creo que ir al grano en este caso va a estar muy bien. A ver, fallo Clarín, fallo de los medios de comunicación, teníamos 4 supuestos, 4 artículos, creo, si no tengo mal entendido, casi que se les había cuestionado su constitucionalidad. A ver, de la forma más didáctica y pedagógica, ¿qué se enjuiciaba? Y bueno, después veremos qué se decidió. Sí, a ver, un poco como decís vos, más allá cuando entremos ahora a hablar de la sentencia y sus problemas o sus complicaciones particulares, vamos a tardar mucho, pero esencialmente, ¿qué es lo que pasaba? El gobierno apoyó y logró la promulgación de una ley que regulaba la titularidad de los medios de comunicación audiovisuales. En ese marco, una ley que tuvo bastante resonancia al tiempo de discutirse, e inclusive sus contenidos no es una ley sencilla tampoco. El Grupo Clarín sintió que esta ley violaba esencialmente su libertad de expresión y planteó judicialmente una acción para que se declarara la inconstitucionalidad y por lo tanto no se obligara a desinvertir como planteaba la ley, porque el Grupo Clarín como grupo excedía la cantidad de licencias que la nueva ley preveía y otros aspectos relacionados con ello, pero esencialmente este era el punto, la obligación de desinvertir en diferentes medios de comunicación, lo que el diario considera que el Grupo Clarín consideraba que afectaba su libertad de expresión. A ver, yo tengo un montón de preguntas para hacerte, pero a ver, un primer aspecto es que la ley prevé entonces hasta dónde, a ver, lo voy a decir de forma muy simplificada y quizá grosera. Es decir, hay una regulación vinculada a la cantidad, a lo que podría denominarse un monopolio, hasta dónde se puede expandir una empresa privada, o eso se discutió en la ley. No como empresa privada, sino sí desde la visión del monopolio. Hay un tema central. La libertad de expresión no fue desarrollada en su momento como un tema vinculado con la actividad comercial, pero lo cierto es que la libertad de expresión se desarrolla en el avance del tiempo en un marco esencialmente comercial, y esto hay que ver cómo juega esa libertad de comercio con la libertad de expresión. Además hay que agregarle que no es lo mismo publicar un diario, publicar una revista, que utilizar espectro radioeléctrico, usar cable o
acceder por internet a los medios de comunicación. O sea, la realidad es que la tecnología nos está avanzando de una medida tal que esta ley muy probablemente, y más allá que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, yo creo que la ley tiene cosas buenas y malas. ¿Se podría decir así muy clarito para seguir entendiendo tus palabras que vienen tan claras? A ver, tenemos licencias de qué? De cable, de televisión, De radio. de radio, también de medios gráficos. No, de licencia de biográfico no hay. O sea que uno puede tener todos los medios gráficos que Que quiera. se le ocurran. Correcto. Ahora, los que son dueños de estos medios gráficos pueden tener además licencias de radio. De hecho, tienen licencias de radio, de televisión, de cable. Correcto. Y además en el cable tenés también que distinguir, y la televisión satelital hoy en día, tenés que distinguir entre los propietarios de los transmisores, o sea, el cable, el satélite, y los productores de contenidos. Los contenidos, es decir, podemos decir los canales. Los canales. Yo mañana se me ocurre hacer un canal de un contenido determinado y voy y se lo vendo a un cable para que me lo venda. Entertainment. Exacto. Entonces decidís vendérselo a un... En realidad no es vendérselo, yo decido subirlo al aire. Para subirlo al aire, puedo subirlo al aire usando espectro radioeléctrico. O puedo pedirle a un proveedor de a Cablevisión que me lo meta en la grilla, por lo cual me cobrará algo o no. Acá es que podría ser que Vítolo sea dueño de ese canal, fabricando o produciendo sus contenidos, y además también ser dueño del cable. Exacto. En realidad a vos te convendría, en lugar de vender tu programa o tu contenido a los cables, ser dueño también de un cable te vendría bien, no necesitaría venderlo. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y acá qué es lo que tiene Clarín? Clarín tiene... Bueno, Clarín tiene Cablevisión, tiene multicanal, tiene cables en el interior, tiene señales de contenido, tiene señales abiertas, tiene pero no solamente Clarín, hay muchos que tienen esto. Sí. Más allá que el caso es el caso Clarín, pero bueno, la ley apunta a romper esto. Ahí vemos lo que se discutía, pero yo para aclarar la ley a la gente, como sos profesor, apelo a tu capacidad didáctica. Entonces te estabas diciendo, la ley prevé que podés tener contenidos y podés tener también ser dueño de la ley limita. Ahí está. La ley limita la cantidad de voces que podés tener. Exacto. Y si esto es o no una violación a la libertad de expresión, es precisamente lo que en principio se discutía en el caso. Bien, excelente. Entonces, ahí está planteada la cuestión. Ahora sí vamos a la discusión más quizás más mediática, más de fondo. El grupo Clarín, como cualquier otro, digamos, porque no es el único, lo que decía es, como no me dejan tener tantos... a ver, ¿cuál sería la expresión? Hay dos planteos en realidad. Hay un planteo de libertad de expresión y hay un planteo comercial. El planteo de libertad de expresión dice, la Constitución tiene un artículo, que es el artículo 32, que impide al Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de expresión. La libertad de imprenta, dice en realidad, pero se entiende ampliado a esto. Sobre esta base, que dice, esta es una limitación a mi libertad de expresión y por lo tanto es inconstitucional. O sea, no me tienen que limitar la cantidad de qué. De todas las formas en las que yo quiera expresarme, me tienen que permitir. Y si bien puedo aceptar la limitación del espacio radioeléctrico, que es un espacio limitado y en donde sí ahí se acepta un régimen porque no todos pueden tener un canal de televisión regulado, se admite una regulación, claro, es un espectro limitado, entonces el Estado tiene que intervenir para repartir adecuadamente, pues las licencias son por tiempo determinado y demás. En todo lo demás, dice Clarín, yo soy libre de hablar y el que quiera podrá hacer exactamente lo mismo. Es el argumento básico de Clarín. El argumento básico de la ley es, tenemos que regular también las áreas de acceso para evitar que se monopolice la voz y dar voces a todo el mundo. Esto es, bien, por lo menos en términos generales, ¿no? Después hay... No, está muy bien, está bien. Y bueno, y ahí, bueno, frente a esta divergencia, ¿qué tuvimos? Bueno, después de mucho tiempo de discusión judicial y idas y vueltas, medidas cautelares que vinieron, se llegó a la sentencia de la Corte, que es la sentencia que en principio debería haber puesto fin al caso. Y digo en principio debería haber puesto fin al caso porque si uno lee la sentencia con algún detenimiento va a ver que no pone fin al caso. De hecho, deja tantas cosas abiertas que en realidad, en mi opinión, no resolvió nada. O sea, hizo una muy interesante declaración política, pero con efectos prácticos casi nulos, en mi opinión. A ver, la ley es válida. La ley
la ley, según dijo la Corte, en abstracto es válida. En la aplicación concreta habrá que ver. Habrá que ver. Eso dijo específicamente. Pero, a ver, yo estoy tratando de entender. Si uno puede tener hasta 25 licencias, creo que decía la ley. La ley dice, sí, depende en dónde sean, y hay todo un mix posible de... Digamos que si excede un número de X de licencias en determinada situación, tiene que largarlas. Tiene que largarlas. Desinvertir. Pero el modo en que tiene que desinvertirlas, la eventual compensación que hay que pagar por esa desinversión, los plazos para que esto se haga, la forma en la que esto se haga, todo esto dice va a ser de un planteo en su momento. Y además el fallo, que cuesta encontrar un hilo conductor en este punto, tiene el voto principal, tiene un considerando final. El voto principal, hay que decir, es de Lorenzetti y de Hayton. Hayton en forma conjunta. En forma conjunta. Tiene un conjunto de exposiciones que después son adheridas por los demás jueces, en donde dice, bueno, todo esto funciona en la medida en que el Estado garantice la libertad de expresión, no monopolice las voces en el marco de un partido político. Hay todo un conjunto de, yo llamaría críticas veladas, entre comillas. A ver si entiendo bien. ¿Se podría decir que el fallo dice que, digamos, la ley es constitucional, pero para que sea constitucional tiene que haber un marco determinado? O sea, que introduce una suerte de condición, la palabra, una especie de condición resolutoria, es decir, que o algo por el estilo. No, sería más bien un... Digo resolutoria porque, a ver, me puse técnico. Sí, digamos, si no fuera caería... No, una condición. No, es una condición, es un sustrato de dónde tiene que operar. Dice, esto funciona siempre y cuando se dé esto. Pero si no se da esto, no sé si... Los comerciales de objeto permitido son sociedades que son válidas. Sí. Ahora, cuando ese objeto permitido está al servicio de otros fines, se puede cuestionar su... Sí, acá no es tan así. A ver. Es un poquito más sutil, porque dice, para que todos estos principios que yo, la Corte Suprema, estoy sentando acá de por qué las regulaciones de la ley son razonables, estoy partiendo de una situación teórica en la que asumo que el contexto fáctico donde se va a regular es un contexto real. O sea, diciendo que el AFCA es independiente, que no hay limitaciones al acceso a la información. Bueno, pero dicho así, yo te pregunto, ¿está asumiendo que se están dando los presupuestos de imparcialidad y toda esa historia que tendría que tener? Yo creo que ni asume ni deja de asumir. Está bien. La Corte dice, esto es en la medida que, y en la etapa de implementación podrá penalizarse este punto. Es un poco, por eso yo digo que al principio de la charla yo te decía que en mi opinión este fallo no resuelve nada, sino que deja todo abierto a la etapa de implementación. No, es verdad, pero yo entiendo. Avanza un paso. Bueno, está claro que al otro día el AFCA le dijo que ya la desinversión comenzó porque tiene ejecución y se ve que el grupo... Y de hecho Clarín presentó un proyecto de adecuación. Pero también se dice, no conozco, pues no tengo relación ni con el grupo Clarín ni con los abogados, pero se dice que estaban presentando nuevos cuestionamientos a las medidas de... Claro. Con lo cual es una especie de bicicleta judicial. O sea, yo lamento en realidad que la Corte, con un argumento formalista que yo no conozco la causa en detalle, conozco los fallos, pero no los argumentos de las partes, no he leído el expediente. Lamento que la Corte, con el argumento que no eran cuestiones planteadas, no haya entrado en el fondo de la cuestión y haya resuelto una vez por todas la cuestión, por sí o por no. A ver, la verdad que es interesantísimo, pero vos sos un profesor ya con bastante experiencia de derecho constitucional, de derechos humanos. Entonces yo ahí sí te pregunto, ya desde el punto de vista más personal, ¿hay relación entre el derecho a la libertad de prensa que existe, de dar opiniones libremente, etcétera, con rango y jerarquía constitucional, con cómo se regulan los medios? ¿O en una posición más, uno podría pensar, no, toda regulación supone una restricción? Toda regulación supone una restricción. Lo que no significa es que toda restricción sea inválida.
Son dos cosas distintas. O sea, vivimos una sociedad y la sociedad exige limitar nuestros derechos. Yo siempre pongo un ejemplo, didácticamente hablando, que es la historia de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, esa novela de la literatura juvenil, que en realidad tiene un profundo contenido filosófico, nos marca un dilema muy interesante sobre la libertad. Robinson es el hombre más libre del mundo, estando solo en la isla, pero no puede desarrollarse plenamente como persona, no logra poner en acto sus potencias, la libertad de expresión no le sirve para nada, la libertad de movilidad es muy grande, pero está solo, no tiene libertad para procrear, no tiene libertad para nada, porque está solo. ¿Tiene intimidad? No tiene intimidad, la intimidad no existe. Ahora, ahora de golpe en la historia aparece otro, y ese otro le permite actualizar, desarrollarse plenamente como persona, pero le genera un problema, aparece la intimidad. Claro. La intimidad del otro, y la relación que donde está el otro no puede estar él. Claro. Comienza a tener que ver limitar sus derechos. Los derechos son limitables, la prensa también es limitable, hay que ver si es válido o inválido. Muy bien, muy bien. Ese es un poco el punto central. No es lo mismo, vuelvo a decirte, los medios gráficos que los medios electrónicos, donde usan espectro, no es lo mismo el cable. Hay todo un conjunto de cosas. A mí se me ocurre hacerte una pregunta que se la escuché a Lorenzetti en la audiencia pública. A ver, ¿es necesario tener, quienes no tengan tantos medios y ser un grupo tan poderoso, ¿se requiere todo eso para tener libertad de prensa? ¿Tener tantos medios? Sí. No. A ver, la libertad de prensa no depende de cuántos medios tenés, sino la posibilidad de poder hablar. Claro, el problema es, ¿qué pasa si yo quiero hablar y no me quieren escuchar? Ese es un primer tema. ¿Qué pasa si yo quiero hablar y no me dejan hablar? Porque me cierran acceso. Por eso depende mucho también de en qué medio quiero hablar. Si yo mañana me paro y quiero ir a hablar a un programa de televisión o de radio, seguramente no me van a invitar porque a lo mejor no les interesa, o quiero ir a actuar a un programa de Tinelli y no me van a invitar porque ¿quién soy yo para que me inviten? Y a lo mejor invitarme a la Facultad de Derecho sí, pero no hay... O sea, el tema es también ver dónde, para qué quiero. Radio, televisión es una cosa, diarios es otra, revistas es otra, cable es otra cosa distinta. O sea, yo me paro en la puerta de la facultad con un megáfono y grito, podré lograr que la gente me escuche o que se vaya. Es un tema... Pues digo, ahora, obviamente, si yo lo que hago es cierro canales e impido que otro se exprese, ahí tenemos un tema en donde sí tiene que intervenir el Estado para regular. Porque esta doble dimensión, que la Corte en el fallo lo dice, la doble dimensión de la libertad de expresión, la dimensión colectiva, que es la posibilidad de que el otro se escuche. A mí me gustó mucho el voto de Argibay en esto, porque Argibay dice, señores, todo esto es muy lindo, Argibay vota en disidencia en este punto, dice, pero acá nadie ha pensado en el usuario, que a lo mejor quiere escuchar a Clarín o quiere escuchar a TN, dice, y no es que esté, dice, no entra a analizar si está bien o está mal, dice, nadie ha pensado en eso, la ley no piensa en eso, la ley piensa solamente desde una visión comercial de... es mucho más duro el voto de Argibay y dice, en realidad esto es una ley pensada en función de Clarín, no en función de la libertad de expresión. Claro. O sea, hace una crítica muy dura el voto de Argibay en este punto. ¿Cuáles serían los peligros de afectar la libertad de expresión en una ley de medios? Los peligros de afectar la libertad de expresión es que la libertad de expresión termine siendo lo que el gobierno de turno quiera que sea. Ah, es interesante. El gobierno de turno. El gobierno de turno, esto vale para cualquier gobierno. No, está muy bien. No, porque lo que uno escucha habitualmente es al revés. Es decir, que el gobierno de turno queda preso de una voz unificada en su contra. Claro, pero depende hasta dónde deja hablar. Es parte del juego de lo mismo. Que el que habla, el que quiere hablar, o habla el que lo dejan hablar, o habla el que tiene la fuerza para hablar. Esas son las tres preguntas. Es muy interesante tu observación, porque digamos que es una moneda con doble cara. O sea, que de un lado la libertad de expresión o de prensa protege a quien quiere, digamos, expresar sus ideas, etc. Y del otro lado está el oyente, digamos, el que escucha para poder escuchar. Y a la vez tenemos, ¿quiénes puede perjudicar? Es el gobierno que, digamos, puede estar tentado de que no hablen en su contra. Exacto, por ejemplo. Proteger la libertad de prensa es protegerse del gobierno que no permite las críticas. Ese es un aspecto Ese puede ser un aspecto. muy claro.
acá tenés muchas posiciones según cuál sea tu postura ideológica, desde dónde mirás la cuestión. Pero yo parto de una visión, más allá de cuál sea mi idea, hoy la Constitución tiene un plafón ideológico que parte de la libertad. Entonces, yo tengo que mirar siempre cualquier restricción desde una visión crítica. No digo una visión dada vuelta, pero una visión crítica. Señor, ¿qué busco con la restricción? Y después decir, ¿esto que busco, que es un objetivo válido, se logra mediante esta regulación? Y ahí tenés dos criterios de análisis. La jurisprudencia tradicional de la Corte Argentina, de la jurisprudencia argentina en materia de libertad de expresión, dice: toda medida que restrinja la libertad de expresión goza de una fuerte presunción de que es inválida. Entonces, demostrame que no tenés alternativas menos restrictivas que permitan proteger esa finalidad que buscás proteger con la regulación, pero con menor afectación de la libertad de expresión. Ahí la ley lo explica. Y ahí es donde la ley no entra mucho. Y donde la Corte, casualmente los votos disidentes, critican al voto tanto de Lorenzetti y de Hayton como al de Zaffaroni y al de Petracchi, porque estos votos dicen: señores, yo no voy a entrar a la necesariedad, voy a entrar simplemente a si es razonable. Que es el criterio más flojo de control. Dice, en la medida en que el legislador tiene un abanico de opciones, yo no voy a entrar a determinar si este abanico es necesario. Voy a quedarme a saber si es razonable. Bueno, ¿cuántos temas? Bueno, me parece que, ojalá los oyentes estén tan entusiasmados como estoy yo en seguir haciendo estas preguntas. Lo que vamos a hacer es, una pausa mínima para el informativo de las 8:30 y inmediatamente seguimos después. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Una cosa es un monopolio. Bueno, el medio de comunicación también puede ser monopólico. ¿Cómo se sabe cuándo se entra en ese monopolio? Y al mismo tiempo la pregunta es que sigue. ¿Una legislatura puede decir cuándo para un país determinada cantidad de voces o de empresas, etcétera, son monopólicas? Porque hasta donde yo sé hay algunos países que consideran monopólico tener dos medios de comunicación diferentes, o no sé cuál es la explicación, quizá no es el monopolio. Juan creo que lo planteó muy claro. Normalmente cuando uno dicta una ley antimonopólica, esto es un tema de comercial, yo no soy un gran experto en derecho de la competencia, pero cuando dicta una ley antimonopólica, fija la conducta antimonopólica para evitar que ésta ocurra. Y en ese sentido tiene un margen de discrecionalidad para definir el concepto de monopolio o dentro del régimen general de libertad de comercio. Y ahí sí claramente el margen de discusión y de apreciación es un margen de razonabilidad. O sea, el juez no puede suplantar la decisión razonable que el legislador adopta para definir el universo del monopolio. Ahora, cuando está en juego la libertad de expresión, el punto cambia un poco. Y es acá el problema, porque además a esto se le agrega, esto es lo mismo, olvidemos la libertad de expresión por un ratito. Supongamos que yo tuviera un monopolio de la provisión de un servicio determinado. La ley antimonopólica que se dictara en ese momento no busca evitar la conducta futuro, sino romper el monopolio que ya existe. Para lo cual tengo que definir el monopolio y lo defino en función de lo que quiero romper. Claro. Y acá viene un problema del huevo y la gallina. O sea, ¿puedo realmente, sin afectación del derecho patrimonial que estoy afectando, hacer esta definición? Que ese es el segundo argumento que hace Clarín, que es y que señaló Juan Sola recién muy bien, el argumento del derecho adquirido. Y que también, y vuelvo a referirme porque creo que en esto coincidimos con Juan no lo dijo, pero el voto de Carmen Argibay es muy interesante desde este punto de vista, porque ella dice: no es lo mismo la revocación por necesidad pública de una concesión, que es una actividad en donde la actividad básica es estatal y el Estado la otorga a un particular para que la preste, que la actividad en donde una actividad comercial lícita, le digo al que la está realizando, usted no la puede hacer más.
eso... vulnera el derecho adquirido. El de propiedad. Ok, pero en ese sentido, como para, digamos, pensar en algún contrapunto posible, el Estado todo el tiempo realiza daños porque no se construye una autopista y bueno, ya evidentemente saca el derecho de propiedad porque entiende, pero ese derecho de propiedad se paga. Claro, tiene una contrapartida que es la expropiación. Pero no se deja hacer la autopista. Pero no, correctamente. Bueno, acá es un poco lo mismo. O sea, en ese argumento, el derecho adquirido tiene un derecho a la indemnización, pero la indemnización fijada ex ante. La cuestión dice indemnización previa. Acá la ley prevé un mecanismo bastante complicado en donde dice, bueno, yo le doy un plazo para que usted venda. Y en función de eso poder determinar el valor. Es un tema muy muy complicado de doctrina, de teoría del monopolio y demás. Lo que plantea Clarín precisamente es, señores, esto, al obligarme a malvender las licencias, además de una afectación de mi libertad de expresión, es una afectación de mi derecho patrimonial, que yo tenía un derecho a las licencias radioeléctricas, que sí son por tiempo determinado, a continuar explotándolas por el tiempo que me lo otorgaban. Y el rescate de esa licencia me genera a mí un derecho de indemnización. Sería lo mismo decir, usted tiene que desinvertir en el transcurso de un año, que decir, bueno, mire, acá la cantidad de licencias es hasta 25. Pasadas las 25 se terminó. Y bueno, y el Estado, y se proveerán los medios a fin de no vulnerar derechos adquiridos. ¿Cómo se indemniza? ¿Cuánto vale? Yo creo que ese límite, en un límite de medios audiovisuales que usan espectro, o sea, que usan banda de espectro radial, sí, creo que es absolutamente válida. Ahora, cuando empezamos a discutir que hoy en día las tecnologías se van liberando poco a poco del uso de la banda, y que en donde antes entraban 4 canales de radio y de televisión, ahora entran 98 o 345, que en una fibra óptica que es un hilo del tamaño de un pelo, pasan cientos de frecuencias y de radios, es tan dinámico el mundo de las telecomunicaciones que todos estos principios se pueden transformar en obsoletos en muy poco tiempo. Claro, porque no es lo mismo, digamos, juntar mucho dinero, porque estamos hablando también de capitalismo, es decir, juntar mucho dinero y producir un medio y que el capital permita producir, no sé, o realizar 4 medios, 3, que tener, no sé, todo lo que permita la tecnología moderna, que es cada vez más amplia, y después pretender limitarlo. Claro, hay todo un fenómeno bastante particular. Hoy en día, a través de YouTube, los jóvenes hacen canales y tienen contenidos propios. Yo acabo de venir de Estados Unidos y me causó gracia porque habíamos alquilado un auto y prendo la radio y la radio que se transmite ahí es satelital y es preprogramada por el usuario. Claro. O sea, hay toda una dinámica absolutamente nueva de medios que todavía, yo no soy experto en esas tecnologías, pero realmente nos van liberando del problema del espectro y entonces nos lleva a plantearnos hasta dónde tiene sentido este marco de regulación cuando la frecuencia no está posible y no debería dedicarse el Estado a buscar regular que realmente el marco sea adecuado. Cuando vino la época de la privatización de los canales de televisión y demás, me acuerdo que se decía que en Estados Unidos, se decía, yo no soy experto en el asunto, pero se decía que un medio que tiene un medio gráfico no puede tener a su vez un medio audiovisual. Es decir, estaban separadas las esferas de competencia de quienes se dedicaban a eso. Bueno, qué sé yo. Sí, no sé si no soy experto en el tema, no sé si es tan así hoy en día. No, lo que pasa es que lo que estás diciendo es muy interesante, es decir, ¿qué relación tiene eso con la libertad de prensa? Porque lo que está claro es que la ley supone una restricción. Eso lo tiene que admitir cualquiera. Sí, claramente. Ahora, ahora lo que se discute es si la restricción es constitucional o es inconstitucional. A ver, claramente por eso acá hay un tema bastante complicado y que hay que tomarlo con muchas pinzas, porque el argumento de fondo no es incorrecto. El argumento de que hay que garantizar que todo aquel que quiera hablar pueda hablar no es malo. Acá el punto es discutir si el impacto que esto, cómo garantizo que todos puedan hablar, tiene en otros que también quieren hablar, es válido o inválido. Es tremendo porque, a ver, yo me pongo en el lugar de, no sé, el ciudadano común. Y aún yo siendo abogado, digamos, igual que profesor y todo, igual que muchos de los que pasan por acá, y aún así me cuesta terminar de entender qué es lo que se está discutiendo.
que la discusión mediática, la organización política la entendemos todos en 5 minutos. Acá es un grupo versus un gobierno y se están disputando supuestamente el poder. Bueno, uno quiere estar del lado del más bueno, del más malo, y hay algunas más sus propias telenovelas. Esa discusión política es súper clara y creo que la entienden todos, sin perjuicio de las malas o las buenas razones por las cuales las entienden. Ahora, lo que no se termina de entender es la relación de la libertad de prensa, la cantidad de medios, la relación eso con la desinversión, no se termina de entender. Bueno, se trata de una ley extremadamente compleja, muy larga, y que además, lamentablemente, las partes, ni el Grupo Clarín, ni el Estado, han contribuido a poner claridad, porque creo que han defendido, por lo menos en lo que se ve, insisto, en los diarios de todos los días, la audiencia pública que yo me tomé el trabajo de escuchar de punta a punta, y la sentencia no han puesto claridad. Las exposiciones de dos han sido exposiciones más bien políticas, de las dos partes, Sí. Defendiendo posturas que un debate jurídico acerca del problema, si la ley era o no inválida. Lo que pasa es que las condiciones políticas del caso opacaron. Hay una máxima bastante... No son casos que generen fallos que sean seguidos en el tiempo, que generen prestigio, porque están tan influenciados, aunque, ojo, y acá la palabra influenciado no quiero usarla en un sentido peyorativo, pero están tan marcados por el contexto político alrededor del cual se dicta el fallo, que lo que pasa a la historia es el contexto político, la pelea política, y no las argumentaciones jurídicas. Creo que la Corte no ha ayudado tampoco en su sentencia. A mí hay una cosa que me causa mucha gracia. La Corte exige que los argumentos que se presentan ante el tribunal no excedan de 40 páginas. Ah, fantástico. Y ella se toma 400 para contestar. No parece muy equilibrado. O sea, si necesitas 400 páginas para explicar algo, no está siendo muy claro. No, es cierto, digamos que tiene todos los condimentos como para que no se convierta al menos en una pieza jurídica, No. Y más bien sea objeto de, no sé, de especulaciones, juicios futuros. En realidad, Alfredo, si escuchamos o escuchamos lo que vos con tanta gentileza didáctica y pedagogía nos estás explicando, estamos explicando todo lo que está por venir, la cantidad de puertas abiertas que se generan para nuevos fallos, todo lo que no resuelve, sumado a una explicación, bueno, la palabra no quiero ser peyorativo, ¿no? Yo iba a decir opaca, confusa, abstrusa, porque realmente 400 hojas es tremendo. Yo escribí un artículo que va a salir publicado en los próximos días, en donde digo una sentencia farragosa. Es realmente confusa, es muy difícil encontrar ahí los conductores. Yo les cuento a los oyentes, vos estás bien enterado, que cuando uno se pone a analizar fallos de jurisprudencia de nuestro país, hay como dos tradiciones. La de la capital federal, que bueno, que Dios atiende acá y sabemos, donde las sentencias en general, más allá de lo buenas o malas, gozaban de una cierta poder de abstracción y de síntesis muy interesante, sin perder de vista los argumentos de las contrapartes. Cuando uno va a las provincias y ve esos fallos de 500 kilómetros, donde no se sabe qué se dice, cuál es la parte dispositiva, y bueno, la verdad que yo no estoy satisfecho como justicia. Yo voy a defender a las provincias. Si bien soy porteño, no creo que sea un tema de las provincias, creo que es un problema más complicado. Entré en una generalización muy justa, de la cual ya me excuso y digo, bueno, algunas provincias y algunos tribunales superiores. Hay algunos que son criticables. Está bien. Pero es cierto, la sentencia no ha sido una sentencia clara. Y lamentablemente cuando la sociedad, cuando la sociedad está esperando una decisión clara, en un sentido o en otro, porque acá es un tema bastante complicado, la Corte no ha ayudado a aclarar el punto. Qué cosa. Y bueno, habrá que ver entonces ahora cómo sigue la cosa. Lo más probable es que sucedan los juicios, ¿no? Que vengan... Es un round para unos y para otros. ¿Cómo termina el partido todavía? Bueno, aquí, digamos, también hay otro argumento. Bueno, los jueces no pueden, ocupar supuestamente ni la voluntad política de cómo se implementa una ley, ni siquiera tienen el control de cómo poder hacerla. Entonces aquí, bueno, eso ya sería en defensa de los jueces.
En defensa de los jueces hay que señalar algo que marcó un fallo hace mucho tiempo, donde dice: los jueces no deben estar ni a favor ni en contra de un gobierno, ni seguir ni dejar de seguir políticas gubernamentales. Lo que tienen que hacer los jueces es verificar si la norma dictada es o no compatible con la norma superior que es la Constitución. Punto. Esto le podrá gustar al gobierno o le podrá gustar a la otra parte, pero lo único que tienen que hacer es eso. ¿Y se pueden equivocar? Sí, se pueden equivocar. El tema es que si se equivoquen de buena fe. Porque esta es la regla del juego. Alguien tiene que ser el árbitro. Esto es como el árbitro del partido de fútbol. ¿Por qué cuando el árbitro marca un penal, aunque lo critiquemos, protestemos, le gritemos en la cancha, el penal se patea? Y aunque después veamos por televisión que estuvo mal, el penal se patea y es gol igual. Bueno, porque estamos decidiendo que toda la decisión de un árbitro se va a respetar. Exactamente. Este es un principio básico. Claro. ¿Y esto qué requiere? Que como regla creamos que el árbitro es imparcial. Si le perdemos confianza al árbitro tenemos un problema serio. Bueno, doctor Alfredo Vítolo, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos y Garantías de la Universidad de Buenos Aires, te agradecemos muchísimo. Perdóname, te llevé de un lado para el otro. No, al revés. Muchos, pero sinceramente es un tema que realmente es ingente. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contento de haber podido venir a la radio de mi universidad. Bueno, estimados oyentes, este ha sido un programa de Derecho al Día. Nos vamos a encontrar nuevamente el próximo miércoles a las 8 de la noche en otro programa de Derecho al Día. Hasta entonces. Derecho al Día 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.